Ser podcast. Con el libro al aire. Antonio Martínez Asensio. I knew a man, Bojangles, and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair. Abrimos la cuarta hora de ventana de este viernes, como más nos gusta, con el libro al aire y con Antonio Martínez Asensio. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupendamente, muy veraniego. Me alegro. Y el último viernes repasamos la sección de terror de esa extensa biblioteca que tienes. Pasamos ahí un poco de miedo, sí. Y hoy, no sé si para compensar la balanza, nos traes un poquito lo contrario. Sí, pero bueno, cuidado, porque cuidado con las novelas infantiles, con los clásicos, con los originales, ¿no? Porque yo creo que de lo que vamos a hablar hoy es de cómo nos han contado, cómo han dulcificado esas novelas, que muchas de ellas, pues eran duras o por lo menos contaban cosas también bastante inquietantes, ¿no? No son entonces, lo que tenemos en el imaginario de las versiones de Disney. Claro, porque Disney lo dulcificó todo, claro. y sobre todo muchísimos cuentos, desde Blancanieves, desde Caperucita Roja, los cuentos clásicos, por ejemplo los ingleses, pues son durísimos, pero bueno, estos que traemos hoy también tienen unas peculiaridades que a mí también pues me apetecía contaros, ¿no? Pues empezamos por donde tú digas. Pues vamos a empezar por Pinocho. Y en la nocturnal quietud desbritar la estrella azul, todo lo que pidas se realizará. Clasicazo infantil. Clasicazo infantil, Pinocho de Collodi, una novela de aprendizaje, ¿no? Pinocho es una marioneta que, empieza con un hombre que la está tallando, pero que no le gusta, le da un poco de mal rollo, y Geppetto se queda con ella, y Geppetto empieza a tallar este niño que se va a empeñar en hacerlo todo mal. Y se va a meter en todos los charcos, no hay charco que no pise, y todo le va a salir mal, claro, porque se niega a ir al colegio, y entonces, le roban los libros, todo le va pasando, todo lo que le va pasando le va metiendo cada vez más en más líos, ¿no? Y luego es una novela que está llena de personajes chungos. No sé cómo definir al personaje chungo. Esa persona que de repente, en un momento, tienes la sensación de que se va a dar la vuelta y que se va a convertir en un tío malo, ¿no? Que tiene ahí un punto y le pasa esto. Hay muchos personajes como Comefuego, el marionetista, que es de los primeros que aparece, como la zorra y el gato, que son dos personajes que terminan apuñalando a Pinocho y terminan cargándoselo. O sea, quiero decir, cuidado que hay gente que tiene muy malas intenciones en la novela. Pero el primero, que es un poco malo, es Pinocho. Mira, vamos a escuchar cuando le está haciendo. Terminadas las manos, Geppetto notó que le arrebataban la peluca de la cabeza. Se volvió y ¿qué vio? Vio su peluca amarilla en manos de la marioneta. ¡Pinocho! ¡Devuélveme enseguida la peluca! Y Pinocho, en lugar de devolvérsela, se la puso a sí mismo en la cabeza y quedó sepultado debajo, casi sofocado. Ante aquella insolencia burlona, Geppetto se entristeció y, melancólico como no lo había estado en su vida, volviéndose hacia Pinocho, dijo: «Piel del diablo, no estás terminado aún y ya empiezas a faltarle al respeto a tu padre. Mal, hijo mío, mal». Y se secó una lágrima. O sea que Pinocho entra dentro de tu categoría de personajes chungos. Pinocho no es del todo chungo, sino que es un tipo malo desde el principio. Empieza ya a hacer maldades a su padre, empieza a quitarle cosas y empieza a comportarse mal. Y él dice desde el principio claramente que lo único que quiere hacer es divertirse, beber, dormir, divertirse de la mañana a la noche, y no quiere hacer nada. Oye, y otro de los personajazos de la novela, Pepito Grillo. Pepito Grillo, que aquí es el grillo parlante, que no es Pepito en ningún momento, pero es el grillo parlante. Y la primera aparición del grillo parlante es una cosa muy sorprendente, porque el grillo le dice que él vive en esa habitación desde hace cientos de años y que esa es su habitación, porque Pinocho le dice que se vaya. Y entonces Pepito Grillo le dice primero: «Ay de los niños que se rebelan contra sus padres y abandonan caprichosamente la casa paterna. No les irá bien jamás en este mundo
y antes o después deberán arrepentirse amargamente. Y Pinocho lo que hace es lanzarle una madera y se lo carga. Pobre Pinocho, de verdad que me das pena. ¿Por qué te doy pena? Porque eres una marioneta. Y lo que es peor, porque tienes la cabeza de madera. Al oír estas últimas palabras, Pinocho saltó colérico y tras coger del banco un martillo de madera, lo arrojó contra el grillo parlante. Quizá ni siquiera creía que acertaría, pero desgraciadamente le dio de lleno en la cabeza, hasta el punto de que el pobre grillo apenas tuvo el aliento de hacer cri, 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 y luego se quedó allí muerto y pegado a la pared. Así que en la novela Pinocho se carga al grillo parlante. Y a partir de entonces el grillo parlante es un espíritu. Porque aparece y vuelve a aparecer en la novela, pero aparece, desde la muerte, digamos, como aparecen muchos otros personajes a lo largo de la novela. Y también a modo de conciencia. Sí, siempre a modo de conciencia, pero claro, ya desde un punto muy, muy espiritual, efectivamente, ya con razón. Oye, Collodi concibió cada capítulo para que fuera publicado en un periódico, de forma que se mantuviera el interés de los lectores por el destino de este personaje extraño, de esta marioneta que quiere convertirse en niño. ¿Lo consiguió mantener ese interés? Fue absolutamente un acontecimiento, Pinocho. Eso ocurría mucho en el siglo XIX con los folletines y claro, también lo escribían de una forma en la que siempre el capítulo quedaba en alto. Eran capítulos muy raros en los que en todos pasaba algo, pero como que no se resolvía del todo en ninguno. Y al final, y era un tal acontecimiento que él planeó una serie de capítulos y decidió que en el último, Pinocho se moriría. Y de hecho, en el final de ese episodio termina con la palabra finale, que es decir, se acabó la serie de Pinocho. Y mira cómo es el final, que es bastante estremecedor. Entre tanto, se había levantado un viento impetuoso de tramontana que, soplando y mugiendo con rabia, azotaba por todas partes al pobre colgado, haciéndole ondear violentamente como el badajo de una campana que dobla para la fiesta. Y aquel vaivén le causaba una angustia tremenda, y el nudo corredizo, estrechándose cada vez más en torno a la garganta, le cortaba la respiración. Poco a poco, los ojos se le fueron nublando, y aunque sentía que la muerte le rondaba, también esperaba que de un momento a otro apareciera alguna alma caritativa para ayudarle. Pero cuando, sin dejar de esperar, vio que no aparecía nadie, pero es que nadie, entonces le volvió a la mente su pobre padre, y balbuceó casi moribundo: «Oh, papá mío, si estuvieras aquí». Y no le quedó resuello para decir más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y, dando una gran sacudida, se quedó allí, como paralizado. Qué duro, ¿no? Se acaban de cargar a Pinocho. Ahorcado, porque la zorra y el gato intentan, le quieren robar unas monedas, intentan apuñalarlo y como es de madera, no pueden con el cuchillo. Entonces le ahorcan y consiguen ahogarle. ¿Y cómo sentó esto en la crítica? Y entonces el 10 de noviembre de 1881 salió este capítulo y hubo tal movida, hubo tales quejas, hubo tal conmoción que Collodi decidió resucitarle, decidió no matarle y continuar con la serie. Y eso se nota muchísimo en la novela, porque toda la primera parte es, digamos, una novela de aprendizaje en la que Pinocho va haciendo las cosas mal. Es como, mirad qué es lo que no debéis hacer, niños. Y sin embargo, toda la segunda parte empieza a meter fantasía y lo que hace es educar o llegar a la educación de Pinocho y conseguir o trabajar para que Pinocho se vaya concienciando cada vez más, que tiene que hacer cosas para los demás y que, que entienda que sus actos afectan a la gente que le rodea y al mismo tiempo a su entorno, y comprende que el amor no significa autocomplacencia narcisista, sino el placer profundo de darse a los demás. Y desde aquel día en adelante, siguió durante 5 meses levantándose todas las mañanas antes del alba, para ir a darle vueltas a la noria y ganarse de este modo aquel vaso de leche que tanto le convenía a la achacosa salud de su papá. Y no satisfecho con esto, con el tiempo, también aprendió a fabricar cestos y canastos de junco, y con el dinero que ganaba, proveía con gran juicio en todos los gastos diarios. Entre otras cosas, construyó un elegante carrito para sacar de paseo a su papá en los días apacibles y que le diera un poco el aire. Además, pasaba las noches ejercitándose en la lectura y la escritura.
O sea, al final Collodi lo que hizo fue evolucionar, ¿no?, la marioneta hasta convertirle en un niño que vive en sociedad, digamos. Claro, es como civilizar a un niño, ¿no? ¿Qué es lo que significaba? Lo que pasa es que también es verdad que esta novela nos cuenta lo que significaba también ser un niño en esa Italia profunda o esa Italia rural de pleno del siglo XIX, ¿no? Una gran pregunta era si merecía la pena volverse civilizado, ¿no? Mark Twain se preguntó en la misma época, cuando escribió Las aventuras de Huckleberry Finn, que era 1884, su protagonista, digamos que es la versión americana de Pinocho, porque los dos chicos se ven expuestos a la hipocresía de la sociedad y además les obligan a adaptarse a los valores y a las normas que en un principio les llevarán a triunfar. Y Huck acaba rechazando la civilización, mientras que Pinocho pues hace las paces con la ley y el orden y se convierte, como hemos oído, en un niño. Y bueno, y aprende sobre todo a no ser tan trasto, ¿no? Oye, ¿quién era Carlo Collodi? ¿Quién está detrás de esa figura, de ese escritor? Bueno, pues era Carlo Lorenzini, realmente, que nació en Florencia en 1826. Sus padres eran sirvientes de una familia aristocrática y bueno, era todo un personaje, era un periodista estrella. Entonces fundó un semanario satírico, Il Lampione, y se hizo famoso en Italia como autor de cuentos y obras teatrales. Bueno, publicó in Il Giornale per i Bambini, historia de un burratino, que apareció 2 años más tarde, en 1883, con el título de Las aventuras de Pinocho, que fue un exitazo. Y, por cierto, que se lo copiaron, hicieron adaptaciones y entonces debían ser muchas más laxas las de los derechos de autor o las leyes de propiedad intelectual. Y bueno, se hicieron muchísimas versiones de Pinocho sin que él se cobrara nada ni se aprovechara de ello. Bueno, ¿vamos al segundo libro? Vamos a la selva. Nos vamos a la selva, venga. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Me temo que con el libro de la selva pasa un poquito que con Pinocho, que la película que todos tenemos en la cabeza no se corresponde exactamente con la historia del libro. No, claro. Vamos a ver. El libro de la selva en realidad son 2 recopilaciones. Son el libro de la selva, que son 7 relatos, y un año después escribe el segundo libro de la selva, que son 8 relatos. Digamos que la película lo que cogió fue solo la historia de Mowgli, pero bueno, realmente el libro de la selva lo que hizo Kipling fue recoger historias de animales cuya vida va íntimamente ligada a la sociedad humana y a los asuntos del Imperio Británico. Y dicen, bueno, él decía que muchos de los personajes del reino animal que aparecen en el libro de la selva están inspirados en animales que él conoció en la India. A ver, por ejemplo. Pues, por ejemplo, hay una mangosta completamente salvaje que, según Kipling, solía acercarse y sentarse en su hombro en su despacho de la India. Y uno de los cuentos es Rikki-Tikki-Tavi. Rikki-Tikki-Tavi es una mangosta que, que decide vivir con unos humanos y protegerles de las serpientes. Y entonces cuenta la lucha terrible que tiene la mangosta con las serpientes que intentan matar a la familia, ¿no? Y se convierte en una protectora de la familia. Ese es uno de los cuentos. Luego, un cuento que tiene que ver con Mowgli, pero que es muy inquietante, es el de los Bandar Log. Los Bandar Log son los monos, que en la película pues son muy divertidos y cantan y quieren el fuego y demás. Y aquí, mira, son otros chungos, son tipos muy raros. Hay una historia muy curiosa porque dicen que Kipling, que era un gran defensor de lo británico, el Imperio Británico, pues que veía a los americanos, ¿no?, en los monos. Esta gente absolutamente anárquica, incapaz de organizarse, que te prometían una cosa y que eran incapaz de cumplirlo, se iban a coger comida para ti y luego pues hacían otra cosa y no te traían comida y encima se pegaban. Eran esa gente. Entonces estos secuestran a Mowgli y se lo llevan y les tienen que rescatar Balú y Bagheera, pero Balú y Bagheera están a punto de morir porque los monos atacan en bandada y les salva K, la serpiente, que la serpiente K en el libro de la selva es la que se come a los monos
y en una escena también bastante tétrica cuando K empieza a atacar a los monos y gracias a eso liberan a Mowgli. Luego, por ejemplo, la fox terrier de Kipling, Vixen, que aparece como la perrita de los sirvientes de su majestad, que corretea por todo el campamento en busca de su dueño, o Tomai de los elefantes, que cuenta la vida de Kala Nag, que había servido al gobierno indio, un elefante de todas las maneras en las que un elefante puede servir durante 47 años. Bueno, está lleno de animales que cuentan un poco también efectivamente cómo era también esa sociedad de esa época. Claro, vamos a escucharlo. También ocupaba su lugar en la roca del consejo cuando la manada se reunía, y fue allí donde descubrió que si miraba con insistencia a alguno de los lobos, este se veía obligado a bajar los ojos, de manera que Mowgli solía hacerlo para divertirse. Otras veces extraía las largas espinas que a sus amigos se les clavaban en las patas, pues los lobos sufren horriblemente cuando se les clava una espina o una esquirla puntiaguda en la piel. De noche bajaba la ladera de la colina y se metía en las tierras cultivadas y miraba con mucha curiosidad a los campesinos que dormían en sus chozas, aunque desconfiaba de los hombres. De todas esas historias que componen el libro de la selva, vamos a detenernos, si te parece, en la más conocida, en la que dices, claro, en la historia de Mowgli. La historia de Mowgli, además, porque se convirtió en un mito, ¿no? El niño lobo, que es adoptado por los lobos. Lo que pasa es que, bueno, pues los lobos tampoco aceptan del todo a Mowgli. Sí, está integrado en la manada, pero como hemos escuchado en este fragmento, tiene esos rasgos del hombre. Cuando mira fijamente a los lobos tienen que mirar para abajo. Tiene como un poco de relación de poder sobre ellos, y tiene sobre todo un enemigo que es el Shere Khan, que es el tigre. Y al final, a lo largo de las historias, le terminan echando de la manada. Y cuando le echan de la manada, bueno, pues se va a la aldea humana, que ahora vamos a escuchar también lo que pasa ahí. Pero, bueno, en la película, él espanta con una ramita a Shere Khan, y aquí lo que organiza es, bueno, pues lo que hace es generar que las vacas empiecen a correr, una estampida de las vacas que le pasan por encima a Shere Khan y lo matan en una escena también que es terrible. Shere Khan oyó el tronar de sus patas. Se levantó y empezó a descender trabajosamente por el barranco, mirando a diestro y siniestro en busca de alguna escapatoria. Mowgli vio que Shere Khan se volvía. El tigre sabía que en el peor de los casos era mejor enfrentarse a los bueyes que a las vacas con sus becerros. Justo en aquel momento, Rama dio un traspié, se tambaleó y de nuevo siguió avanzando sobre algo blando. Shere Khan no necesitaba que siguieran pisoteándolo. Estaba muerto y ya los milanos venían por él. Así se acaba el bueno de Shere Khan en el libro de la selva. Y bueno, pues como decíamos, a Mowgli le echan de la manada porque, bueno, pues porque no cumple, claro, lógicamente es un hombre, no es un lobo. Claro. Y entonces se va a la aldea del hombre. Y en la aldea del hombre pues se adapta más o menos. Primero le cuesta dormir en una cama, le cuesta vestirse, ponerse unos zapatos, pero más o menos pues lo aceptan. Lo que pasa es que empiezan a ver que él habla con los lobos, porque él queda con sus hermanos lobos que vienen por las tardes y se ponen en una piedra, y él se acerca allí y habla con los lobos. Y después de la muerte de Shere Khan, cuando él vuelve a la aldea con la piel del tigre, ocurre esto. Al llegar cerca del poblado, Mowgli vio luces encendidas y oyó que la gente soplaba cuernos y repicaba campanas. Le dio la impresión de que la mitad de los habitantes le estaban aguardando en la entrada. «Es porque he matado a Shere Khan», se dijo. Pero al instante una lluvia de piedras silbó junto a sus oídos, al tiempo que los lugareños gritaban: «¡Brujo! ¡Cachorro de lobo! ¡Demonio de la jungla! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate ahora mismo o el sacerdote volverá a convertirte en lobo!». «No se diferencia mucho de la manada estos hermanos tuyos», dijo Akela, sentándose con gran compostura. «Otra vez, la última vez fue porque era hombre, ahora es porque soy lobo. Vámonos de aquí, Akela». Yo soy el rey del yazacoco, el más al final eso tampoco cuadra. Tampoco cuadra en la aldea, pero bueno, luego terminará, sí, casándose, encontrando una mujer y yéndose a la aldea, ¿no? Yendo a la aldea del hombre. Pero bueno, tiene un ir y venir y en la aldea, claro, pues tampoco le aceptan, ¿no? Este es un poco como la historia del libro de la selva, que es muy interesante porque luego tiene cuentos, por ejemplo, como el de la foca blanca, que de repente es una foca que busca una isla donde no estén los hombres y que se desarrolla en unas islas donde todo está nevado, ¿no? Entonces el contraste con la selva y con la India, y es muy curioso, ¿no? Pasear por estos cuentos y conocer a todos
todos los animales del libro de la selva, no solo a Mowgli, no solo los que nos ha contado Disney. Venga, pues seguimos por este viaje a través de los cuentos de la infancia y lo hacemos por un camino de baldosas amarillas, si te parece. Exacto. El tercer libro del que hablamos es, obviamente, El Mago de Oz. El Mago de Oz, qué maravilloso tema este, por cierto. Sí, ¿verdad? Un buen rollo. Venga, pues cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Frank Baum, es verdad que El Mago de Oz en la película sí que cuenta más o menos, es verdad que está bien retratado un poco la novela. A mí me ha apasionado el autor, ¿no? Frank Baum, que escribió, después del éxito que le llegó con El Mago de Oz, publicado en el año 1900, escribió 14 novelas sobre Oz, hasta que murió en 1919, y creó un mundo utópico de una profundidad extraordinaria, opuesto a la sociedad estadounidense. Y esto es un poco lo sorprendente, ¿no? Que Oz, que parece el mundo de Yuppie, realmente no, lo que representa es un mundo utópico que él quiso describir a través de estas 14 novelas. Pero bueno, ahora vamos poco a poco y vamos a ir viéndolo. La historia más o menos la conocemos todos, aunque igual nos la han contado de forma un poquito diferente. Sí, nos la han contado un poquito diferente, pero bueno, pasa un poco lo mismo. Ella llega, mata cuando llega a una bruja, llega con un tornado. Es verdad que sus tíos son muy peculiares. Los tíos, cuando a ella la oyen reírse, se sorprenden y la miran con extrañeza, pues son unos tíos muy tristes y muy grises. Pero bueno, ella se va con un tornado, le pasa lo mismo, le dicen que tiene que ir por el camino de baldosas amarillas y se va encontrando personajes. El espantapájaros es más o menos el mismo, pero el hombre de hojalata... Claro, no sé si nos hemos preguntado, yo me lo he preguntado por qué este hombre es de hojalata, porque el espantapájaros está claro que es un espantapájaros que han rellenado, pero el hombre de hojalata, ¿por qué era el hombre de hojalata? Y resulta que el hombre de hojalata era un tipo que se enamoró de una chica que quiso casarse con ella y la madre acudió a una bruja para quitarse a este hombre de encima. Y mira lo que le pasó. Entonces la endemoniada bruja ordenó al hacha que me cortara la cabeza. Al principio creí que aquel sería mi final, pero el hojalatero acertó a pasar por allí y me hizo una nueva cabeza de hojalata. Pensé que había vencido definitivamente a la malvada bruja del este y me puse a trabajar con más ahínco que nunca. Pero poco imaginaba yo lo cruel que podía llegar a ser mi enemiga. Ideó una nueva manera de matar mi amor hacia la hermosa joven Munchkin. Nuevamente vino en mi ayuda el hojalatero y me fabricó un cuerpo de hojalata al que sujetó mis brazos y mis piernas mediante articulaciones para que yo pudiera moverme como antes. Pero, ay de mí, ya no tenía corazón, de modo que no sentía cariño alguno hacia la muchacha y me resultaba indiferente casarme con ella o no. O sea que este era un tipo que le han ido cortando un hacha hechizada, sí. Le ha ido cortando trozos y el hojalatero le ha ido reconstruyendo. Y claro, entonces por eso es un hombre de hojalata. O sea, no es que sea alguien que alguien fabricó para eso, sino que bueno, viene de una maldición, ¿no? O sea, los personajes secundarios también tienen intrahistoria. Claro. No solo Dorothy, digamos. Y luego la novela también está plagada de personajes que no aparecen en la película y que son bastante crueles. Por ejemplo, los monos alados, que son unos tipos, unos monos con una fuerza increíble, que la bruja acude a ellos y que se les convoca, con el que tiene un sombrero les puede convocar 3 veces, ¿no? El gato montés, por ejemplo, el campo de amapolas, hay de repente cosas muy inquietantes. Mira, hay un gato montés que de repente aparece y que va persiguiendo a unos ratones de monte que al hombre de hojalata le gustan mucho, y mira cómo resuelve la cuestión el hombre de hojalata. Pese a no tener corazón, pensó que no era justo que el gato montés intentara dar muerte a una criatura tan bonita e indefensa. Así pues, el leñador de hojalata alzó su hacha y cuando la fiera estuvo a su altura, le atizó tal golpe que la cabeza quedó separada limpiamente del cuerpo, que rodó hasta sus pies partido en 2. El ratón de campo se detuvo en seco al verse libre de su enemigo y se dirigió lentamente hacia el leñador de hojalata, diciendo con su vocecilla chillona: «Gracias, muchas gracias por haberme salvado la vida».
Oye, de todos estos personajes que aparecen en este cuento, ¿con cuál te quedas tú, Antonio? Pues yo me quedo con el Mago de Oz, que también en la película es un farsante, pero aquí, claro, es un tipo absolutamente normal que lo que utiliza son efectos especiales para darle a cada uno lo que quiere, ¿no? Y entonces mola, un tío que al final se termina cogiendo un globo y se va a buscar Arizona, porque realmente está allí, ha llegado también un poco como Dorothy, y es un personaje alucinante. Y para terminar con esta, me gustaría contarte que bueno, pues que Oz es un sistema opuesto al norteamericano, donde todo es gratis, donde todo se regala, donde digamos que existe la obligación de dar, de aceptar y de devolver, ¿no? Donde los habitantes de Oz labran la tierra, cultivan grandes cosechas, la dividen de forma equitativa entre toda la población para que todos tengan suficiente, los sastres, los modistas, los zapateros trabajan para la comunidad. O sea, hay algo de crítica al sistema capitalista. Es un sistema utópico absolutamente, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo regala cosas, donde todo el mundo se ayudan unos a otros, y Baum lo hizo como una respuesta al sistema capitalista norteamericano, ¿no? Que es un poco la intrahistoria que está detrás del Mago de Oz, que parece la gran historia americana y bueno, tal vez sea la gran historia antiamericana. Venga, vamos con el último. ¿Dónde vamos? ¿Cuál nos trae? Y Wendy. Hombre. Con este me pasa lo mismo. Hablamos de Peter y Wendy, de Peter Pan, y yo tengo en la cabeza la película de Disney. Absolutamente, pero no tiene nada que ver. Nada, ¿no? Bueno, Peter y Wendy es el libro traducido a más idiomas del mundo después de la Biblia. Barry lo escribió en 1911, 9 años después. Son todos más o menos de la obra de teatro, sí, por es verdad. Los mismos años, ¿no? de esa época, más o menos de principios de siglo. Barry, hay que decir que era, no sé quién podría ser ahora, pero era una superestrella. Quiero decir, la obra de teatro fue un absoluto acontecimiento y 9 años después escribe esta novela en la que cuenta la historia de un hombre, un niño medio pájaro, medio humano, que se escapa de casa al oír lo que le depara el futuro, un héroe perdido en un mundo paralelo que ya había aparecido en su novela El pajarito blanco y luego se convirtió en el ídolo de masas de la obra de teatro. Wendy, yo me escapé el día en que nací. Ella se quedó muy sorprendida, aunque aquello le interesó, y usando sus modales de salón, le indicó dándose una palmadita en el camisón que podía sentarse más cerca de ella. Fue porque oí a mis padres, le explicó él en voz baja, hablando de lo que iba a ser yo cuando me hiciera mayor. Continuó hablando con gran agitación. Yo no quiero ser mayor jamás, dijo con pasión. Quiero ser siempre pequeño para poder divertirme. Por eso me escapé a los jardines de Kensington y viví con las hadas durante mucho tiempo. Es un poco inquietante desasosegante. Este niño que no se sabe muy bien qué es ni dónde vive. Es un niño que ha muerto y que se ha ido ahí a este país. Es un niño que se ha perdido. Es verdad que, bueno, esta novela explora un poco el enigma de la existencia, ¿no? Garfio, como Peter Pan, tienen extraños poderes, a la vez que sufren de una soledad desesperada en la que se necesitan el uno al otro, ya que ambos libran la misma batalla contra el paso del tiempo, ¿no? El adulto aterrado ante la perspectiva de la muerte y el joven empeñado en lograr uno de los anhelos más ancestrales del mundo, de la sociedad, la inmortalidad, ¿no? Esta noción de la muerte está por todas partes en la novela. Absolutamente. En el primer capítulo, la aparición de Peter en inglés se titula Peter Breakthrough, que yo creo, os lo habré dicho fatal, breakthrough, es significativo, pues en inglés breakthrough se utilizaba en el espiritismo de la época para designar la posesión de un espíritu por el alma de un muerto. Ya el título del capítulo era significativo. El niño aparece vestido con hojas otoñales y telarañas unidas por la savia de los árboles, ropa que sugiere el bosque, pero también la tumba. Peter y los niños perdidos crean un hogar en una casita subterránea que evoca los túmulos funerarios. Pues Wendy alimenta a los niños de comidas de mentira y no conocen otro tipo de comida. Y aparte, pues cuando llega Campanilla intenta matar a Wendy. Quiero decir, es como que la muerte está en todas partes. Peter se había quedado completamente solo en la laguna. La roca ya era muy pequeña. Pronto estaría sumergida del todo. Sobre el agua empezaron a verse unos pálidos rayos de luz que avanzaban de puntillas, y al rato se oyó el sonido más musical y melancólico del mundo, el de las sirenas cantando a la luna. Peter era diferente de los otros niños, pero esta vez tenía miedo.
Notó un escalofrío por todo el cuerpo, como una ola en la superficie del mar, pero en el mar una ola sigue a la otra hasta que se juntan cientos de ellas, mientras que Peter sintió una sola. Al instante se puso de pie en la roca, con su famosa sonrisa y notando los latidos de un tambor por dentro. Los latidos decían: morir será una aventura formidable. Menuda frase. Morir será una aventura formidable. Bueno, esta frase se eliminó de las representaciones teatrales durante la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, hay tantísimos muertos, jóvenes muertos en la guerra, que se eliminó. La leyenda cuenta que el productor estadounidense de Peter Pan exclamó: morir será una aventura formidable, antes de ahogarse en el naufragio del Lusitania, cuando iba a ver a Barry. Bueno, y aparte de la muerte hay otra cosa muy extraña de Peter y Wendy, que es la relación que tienen ellos. Hay una especie de... ¿Qué son? Claro. ¿Son amigos? ¿Son pareja? ¿Qué son? Es una cosa rara, porque hay un momento en el que cuando Peter llega a la casa, Wendy le dice: ¿has visto nuestros niños cómo han crecido? Y has visto, mira, este se parece mucho a ti. Y juegan un poco a esa pareja. Incluso hay un momento en el que Peter le dice: oye, Wendy, lo de que yo soy su padre es mentira, ¿no? Porque él lo pone en duda. Para él, Wendy es su madre porque le cuenta cuentos, pero a la vez también es su pareja. Pero él tampoco quiere esa relación, también forma parte un poco de esa ambigüedad del personaje. Y para terminar, otra cosa que me pareció muy inquietante es precisamente cómo termina, ¿no? Porque la historia es que Peter venía desde antes, que la madre de Wendy ya conoció a Peter y ya viajó con él, y Wendy envejece, tiene una hija, y esa hija termina yéndose también al país de nunca jamás con Peter, y Peter va volviendo a lo largo de la historia y va apareciendo. Y una cosa terrible es que cuando viene la primera vez, un año después de esta aventura, Wendy le pregunta por Campanilla y le pregunta por Garfio y le pregunta, y él no se acuerda de Campanilla. Dice: no lo sé, como las hadas viven poco, pues no lo sé, pues será que ya no existe. Y entonces, bueno, es muy decepcionante porque este niño, que es un inmaduro, pues ni siquiera recuerda a los grandes personajes, ¿no? Esta es la historia de Peter y Wendy, que hay que leerse porque es un novelón, ¿eh? Yo también recomiendo a todo el mundo que se lea estas 4 novelas porque son un disfrute de arriba abajo. Qué maravilloso, es lo que te va a decir, Antonio. Gracias por traernos esas intrahistorias de las novelas que nosotros tenemos en la cabeza, pero que tienen mucho más en los libros. Mucho más, y son apasionantes. Antonio Martínez Asensio, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene. Un beso. Adiós. Lo que queda de la semana. Con Cristina del Casar. Empezamos a cerrar la última ventana de esta semana. Cristina del Casar, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar hablando de audios de WhatsApp gracias a un artículo escrito por nuestra recomendadora de libros, Laura Ferrero. El artículo en cuestión lo publicó en El País y lo tituló Odio los audios. Lo comentamos y es cierto que por los audios pues estamos perdiendo las conversaciones por teléfono. Luego está el tema de lo que duran y lo que realmente cuentan. Precisamente esta recomendación le hacía a los creadores de WhatsApp el psicólogo
psicólogo José Antonio Galiani. Yo creo que WhatsApp ganaría mucho si hubiera audio rojo, es decir, escúchalo ahora mismo porque es urgente. Audios amarillos, bueno, ya sabes, puedes escucharlo, pero no lo demores mucho, y audios verdes para cuando tengas un ratito, ¿sabes? Estés tranquilo o tranquila. También con Galiani hablamos sobre la amistad, de los verdaderos amigos a quienes no les importa escucharse un audio de 5 minutos. Un amigo es una persona con la que tú puedes pensar en voz alta, que además tiene un sentido de desinterés, de solidaridad, de reciprocidad y sobre todo de ser incondicional, que no lo tienen otras relaciones. Y seguimos hablando de amigos con la autora de 20 años al sol, con Eva Cruz, que nos acompañó en la ventana de los libros. Aquí Laura Ferrero le preguntó por qué nos cuesta tanto hablar de nuestras rupturas con los amigos. Lo he pensado bastante y creo que la respuesta es que nos da vergüenza, porque si rompes con una amiga, o has traicionado tú o te han traicionado a ti. Las dos posiciones son muy ingratas. Y quedas mal de cualquiera de las dos maneras. Y ser una mala amiga es mucho peor que ser una mala pareja, porque todo el mundo ha sido mala pareja en algún momento, ha tenido un novio de mierda, se ha divorciado, no pasa nada, la vida es así, ¿no? Todos estamos ahí. Pero en cambio, ser una mala amiga es ser una mala persona. O sea, no puedes, nuestra cultura no acepta a los malos amigos. Lo que tenemos claro que no han hecho buenas migas son los italianos con la cadena de pizzerías Domino's. Tras acumular una deuda de más de 10,5 millones de euros, se van del país. Nos lo contaba nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés. Pues era previsible, Marta. En el país por excelencia de la pizza, las franquicias pizzería no tienen nada que hacer o poco. Han fracasado, salvo en algunos lugares turísticos, porque allí pues acuden turistas, no italianos. La franquicia americana de pizza italiana ha resistido aquí 6 años, esta franquicia, que es mucho. Al final cierra con 10 millones de deuda impagable. Para comer pizza, los italianos no van o no la piden a una franquicia, acuden a la pizzería más cercana, generalmente con horno de leña, pasta de harina blanca tipo 1 de óptima calidad e ingredientes frescos, pizza finísima, suave. ¿Dónde se ha visto pizza con pollo o pizza con piña? Psicodelia en una habitación, en un party donde solo entras por nombre. Creo que estaba Úrsula Corberó y me dijeron que con ella fui un borde. Gafas claras. Esto de la pizza con piña es como decirle a un malagueño que el mejor espeto se hace en Madrid. Por cierto, este fin de semana termina la Feria de Málaga. Sí, de hecho, nuestro compañero Pedro Pérez está por allí. Ha salido pitando a su tierra para celebrar la feria, que ya era hora después de 2 años echándola de menos. Eso sí, yo me aseguré antes que nos hiciera una buena crónica desde la calle Larios. Pedro, buenas tardes. Hola Cristina, hola Marta, ¿cómo estáis? Sí, es verdad, he tardado en bajar, lo admito, pero bueno, no me podía perder la feria después de 2 años, es que no me lo podía permitir. ¿Cómo va la feria? Bueno, a ver, hace muchísimo calor, vamos a admitirlo, hace falta abanico de estos de cartoncito que te venden en los bares y en los puestos, algún gorrito, pero por otro lado está la ciudad a rebosar de gente, hay un ambiente espectacular. Todo el mundo está fuera en la calle, está disfrutando, está comiendo, está bebiendo. Y yo, bueno, estoy todavía descansado. Igual mañana, si me preguntáis, os doy otra respuesta. De momento, todo va viento en popa aquí en la ciudad. Por cierto, Pedro, ¿cómo está la situación en el ferial? Porque veíamos hace unos días que había habido unos desprendimientos, que habían cancelado algunas actuaciones. ¿Se ha solucionado ese tema? Sí, efectivamente, bueno, se desprendió parte del escenario que había en la zona joven del ferial, por suerte no había que lamentar daños personales de ningún tipo y bueno, estuvieron canceladas las actuaciones durante un par de días, sin embargo, desde el miércoles, tal como afirmó el Ayuntamiento de Málaga, se ha restablecido todas las actuaciones, sigue estando todo con normalidad y el escenario vuelve a estar operativo. Gracias, Pedro, disfruta. Muchas gracias, os dejo aquí un huequito para vosotras cuando queréis venir. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena
Bueno, Marta, de las únicas fiestas que tú y yo vamos a poder disfrutar este verano son las de La Paloma, y de ellas pues también hablamos con Lidia García en Todo por la Música. En concreto nos trajo la historia de la verbena de La Paloma como ejemplo de stalkeo clásico, o vamos, un acosador de toda la vida. El caso es que Julián estaba celosísimo, y en toda la obra solo hay un personaje que tiene un poquito de cordura y trata de frenarle ese stalkeo indecente que lleva cara adelante. Este personaje es la señá Rita, que le aconseja que deje a la muchacha en paz porque ya le ha dicho claramente que no quiere nada con él. O sea, la única coherente ahí es la señá Rita. Es la única que tiene una mijita de entendederas. De hecho, ella se presenta como una tabernera muy sabia y además es la madrina del muchacho, de Julián, así que lo quiere bien y por eso le aconseja pues que sea prudente. De hecho, comparten un dúo en el que ella le dice lo siguiente a Julián: si el cariño a la Susana se le ha acabado ya y va con otro a la verbena porque quiere la muchacha y es su voluntad, ¿por qué quieres perseguirla y perseguirla si ella está arreglada y te ha dicho que contigo no quiere nada de nada? Vamos, más claro agua. Clarísimo. Rescata monedas para el diván del psicólogo y mientras tanto buscan buen abogado. Y lo que no puede faltar en las fiestas son las orquestas. Desde Radio León, Julio Guerra nos presentó a Héctor Viñuela, ex cantante del Grupo Cañón, hasta que le ofrecieron el puesto de director en el Colegio del Pueblo de Lorenzana. Pero con la ayuda de Edgarita y Pilar de Francisco, le hiciste recordar sus mejores momentos del verano junto a sus compañeros. No quería llorar yo en una radio que ni se ve ni nada. Los que han hablado mal no los hemos puesto, ¿vale? Perfecto, claro, todos los demás están eliminados. Esto tiene mucho de piña, y además es que es cierto que, bueno, solo es como muy cercano, muy particular, no solo de las orquestas en general, pero nosotros hicimos un grupo que durante 3 años estuvimos las mismas 10 personas encima del escenario y 3 o 4 debajo, en total 15 personas, muchas horas y durmiendo muy poco, que luego eso todo es como la casa de Gran Hermano a tope. ¿Con edredoning también? No, sin edredoning, por favor. Es que nosotros queríamos llegar ahí, o sea, toda esta entrevista era para saber si había mejunje en las orquestas por ahí. Sí, la orquesta Cañón, que no era sin nombre. Cuando hay... por eso nos llevamos tan bien, porque no había mejunje ninguno. I've been waiting on the sunset, bills on my mindset, I can't deny it, getting higher than my income's breadcrumbs, I've been trying to survive. Y entre las noticias de la semana conocimos el que parece ser el mayor conjunto megalítico de España, con más de 3.000 años de antigüedad. Está en la Torre Lajanera, en Huelva, y su posible uso nos lo explicaba la catedrática en prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares e investigadora del proyecto Primitiva Bueno Ramírez. Hace muy poquito los colegas de Stonehenge han argumentado que Stonehenge sería un calendario solar. Bueno, es una hipótesis muy interesante. Lo cierto es que todos estos círculos tienen una orientación solar, es decir, que hay evidencias que nos indican que probablemente ellos utilizaban estas grandes piedras con orientación hacia el sol como una manera de organizar sus ciclos vitales, como nosotros, de diferenciar los veranos de los inviernos para el trabajo, para dedicaciones de distinto tipo. Cuando estaremos los alineamientos y los cromlech, como decía antes, podremos decir algunas cosas más, pero de lo que estoy segura es de que representan elementos culturales de una gran potencia y de una gran diacronía. Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? Otro plan para estos días es la Semana Renacentista de Medina del Campo y tenemos al teléfono a David Muriel, que es directivo de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué actividades hay programadas? Bueno, pues la verdad es que está siendo una semana muy intensa en Medina del Campo, en la Villa de las Ferias. Hay multitud de desfiles y recreaciones históricas que rememoran un poco la época de esplendor de la Villa de las Ferias, siglos XV y XVI, y las actividades son de un carácter pues eminentemente familiar, ¿no? Desfiles, actividades ligadas al mercado de época, un festival de mapping de nuevas tecnologías aplicadas a elementos monumentales tan importantes como el Castillo de la Mota o la Plaza Mayor de la Hispanidad,
y un sinfín de propuestas para todos los públicos. Oye, David, y yo tengo una pregunta siempre en estas recreaciones. ¿Hace falta que también nosotros los visitantes vayamos vestidos de época? Bueno, la verdad es que en Medina del Campo tenemos la suerte de que son muchas las personas que se ambientan de época. Hay más de 2.000 figurantes que participan en las recreaciones. Y bueno, pues el público en una buena parte, a medida que van pasando los años, se va ambientando también y se va involucrando un poquito más en ese ambiente festivo, ¿no? Con lo cual, bueno, no es un requisito imprescindible, pero sí que es recomendable. ¿Y cómo surgió esta idea de recrear pues la época renacentista en Medina del Campo? Pues la verdad es que fueron un sinfín de asociaciones, colectivos que dentro de la villa trabajaban en diferentes aspectos históricos ese patrimonio inmaterial tan importante que tenemos, que es esa historia y ese acervo histórico, que en un momento dado, hace aproximadamente una década, pues nos pusimos de acuerdo para de una forma conjunta crear una fiesta histórica y hablar de la historia y de ese patrimonio inmaterial de una forma divertida, sacarla a las calles e intentar a través de esas actividades lúdicas pues acercar un poquito más esa importancia y esos acontecimientos y personajes históricos que han vivido y que han transcurrido a lo largo de los siglos en Medina del Campo. David Muriel, directivo de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, muchísimas gracias, que vaya bien. Un saludo, hasta pronto. Uno de los temas que nos ha sorprendido esta semana es que está planeado celebrarse un congreso de terraplanistas al que se han apuntado más de 100 personas. Sí, lo estuvimos comentando con el divulgador científico José Luis Crespo, más conocido como Quantum Fracture, que intentó desmentir este mito en su canal de YouTube hace unos años, pero a mal entendedor ninguna palabra basta. Yo veo muy difícil convencerles. Mi experiencia, al menos como divulgador, estando batallando en Internet con este tema, convenciendo a la gente y explicando los argumentos de por qué la Tierra es esférica, bueno, nos hemos dado cuenta de que son gente bastante dogmática. Son gente que se han agarrado como un clavo ardiendo a esa idea de que la Tierra es plana, y ellos cogen las cosas que ellos piensan que son las que defienden esa idea, y sin duda, o sea, son como gente que son de un equipo y no van a renunciar a su equipo por nada del mundo. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Ideas como el terraplanismo parece que están resurgiendo gracias a las redes sociales, unos lugares de encuentro y discusión que sacan tanto lo mejor como lo peor del ser humano. Sobre ellas estuvieron charlando Anairis Simón y la escritora Irene Vallejo en La Contraventana. ¿Y tú cómo lo haces, Anairis? Porque cada vez que haces algo públicamente se lía, sí. Bueno, en redes al menos, no sé luego en la vida real, porque esto es otra cosa. Soy bastante menos serena que Irene, ya te digo que la elegí traer aquí porque me parece un ejemplo a seguir en redes sociales. A mí lo que me ocurre es que pienso en las vidas de aquellos que se dedican a intentar ridiculizar o a sembrar polémica o a difamar al resto en redes sociales, ¿no? Y pienso, ¿cómo será tu vida para que le dediques tiempo? Yo a los haters los llamo gente que me dedica más tiempo que mi madre, porque es verdad. Entonces digo, ¿cómo serán sus vidas para esto? Yo creo que Irene también influye, ella lo ha contado en El infinito en un junco, ¿no? Que sufrió acoso escolar. ¿Crees que te sirvió aquello para ser más amable, más cauta y más empática en la vida en general y en las redes en particular, y que eso fuese lo que tú intentas transmitir, ¿no? y poner tu granito de arena? A ver, sin duda me hizo más cauta. Me acostumbré a evitar la confrontación y a intentar que no se desate nunca la ira directamente, que no haya un enfrentamiento directo. Y gracias a otra contraventana, la de Pablo Ordaz, conocimos al grupo de voluntarios Irungo Area Sarea, formada principalmente por vecinos de Irún que dan atención a las más de 20.000 personas que han querido cruzar la frontera con Hendaya y que en su mayoría han llegado desde la ruta canaria. Escuchamos a Josune Mendiguxía.
Cuando llegan a Irún, pues vienen ahora mismo un poco más nerviosos que antes, ¿no? Como con más ansiedad, como que ya se ven que están aquí y que llevan mucho tiempo aquí. ¿Crees que es imposible que crucen la frontera? Porque todo el mundo tenemos derecho, o sea, existe el espacio Schengen, no hay ningún problema, no existen las fronteras, salvo si eres negro o magrebí. Entonces, claro, si a una persona le están devolviendo 1, 5, 7, 15 veces en un día o en 2 días por las vías normales que son el puente o el otro puente o tal, pues bueno, pues la gente está cruzando el Bidasoa, pues bueno, pues que hay chavales que han cruzado el Bidasoa, no han tenido ninguna consecuencia y se avisan entre ellos. El que se ha ahogado no puede avisar. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace. Con Cristian Alarcón y con Renato Cisneros, nuestros compañeros de la Persiana Americana, conocimos a Sara Omi, activista por los derechos de los pueblos indígenas en Panamá, que lucha también por preservar sus tradiciones y sus costumbres. Nosotras mismas tenemos que tomar, como decir, el liderazgo, la iniciativa, y nosotros hemos dicho que tenemos una herramienta muy importantísima como protectoras, como guardianas de los conocimientos, del bosque, de la vida, de todo lo que nos rodea. Decimos que tenemos la herramienta de los conocimientos tradicionales y que hay que ponerlo también a funcionar sin lastimar a nuestra madre tierra, y es allí donde Humara Juá justamente busca esa alternativa para que las mujeres podamos ir creciendo de manera independiente y sostenible en el tiempo, para también romper el tema de la violencia contra las mujeres, contra la familia, y poder así seguir asegurando la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Llegamos al final de nuestro repaso con la sección de distopías y nuestra experta en tecnología, Raquel Jorge. Con ella hablamos del intrusismo de algunos robots en el arte. Por ejemplo, ya existen máquinas capaces de hacer poesía como un humano, y como nosotros somos un poco escépticos, lo pusimos a prueba con Edgarita, Pilar de Francisco, y la autora de Naufragio en la 338, Loreto Sesma. Hablé y los susurros de la brisa me dijeron que cerrase los ojos, que me perdiese camino al paraíso. Yo no voy a decir nada, que adivinen Edgar y Pilar. Yo creo, a mí lo de los rayos de sol, abandono, yo creo que ha sido Maná. perderse. Yo creo que es un patinete eléctrico, es que mamá que un patinete eléctrico la han abandonado. Yo humano. Ay, Edgar. Ha vuelto a ¿Otra acertar, vez? Pilar. ¿Otra vez? Lo siento, ¿Otra vez? Edgar, pero me sale natural. Jolines. Madre mía. Pues mira, resolvemos ya rápido, porque si no, el pobre Edgar. Este poema no lo ha escrito ningún escritor atormentado, sino una máquina. Y en concreto se trata de un proyecto de la Universidad de Kioto y Microsoft de hace unos añitos, publicado en 2018. Lo que hicieron fue crear un sistema de inteligencia artificial al que le dan una fotografía y a partir de ella escribe un poema. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Quien es absolutamente inimitable es Federico García Lorca. El poeta y dramaturgo granadino fue asesinado el 18 de agosto de 1936. Ayer se cumplieron los 86 años de su muerte, pero su obra sigue más viva que nunca. De hecho, los últimos años se ha despertado un gran interés por la figura de Lorca entre los más jóvenes. Parte de la culpa la tiene el artista Ricardo Cabolo, quien en 2020 se animó a ilustrar el famoso romancero gitano. Mi teoría un poco es que yo creo que tanto la generación millennial como los Gen Z son dos generaciones que son como muy emocionales y muy sensibles, para bien lo digo, como artista lo veo como algo muy bueno, y creo que de alguna manera el trabajo de Lorca creo que entra muy bien, entra de lleno hacia ellos y hacia los demás, por supuesto, pero justamente a veces cuando la gente como más joven empieza a coger algo y lo eleva, pues hace a veces más ruido.
y astuta. Hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas. Nos vamos, pero se quedan con Hora 25 y con los compañeros del fin de semana. Nosotros volvemos a abrir la ventana el lunes a las 4, a las 3 en Canarias. Disfruten el fin de semana. Un beso. Hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras. El sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice. Hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas. Hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas. Hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías. Hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo existen muy buenas ideas. Hay Don Quijotes y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero... Cadena SER. La radio.